Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Bienvenidos a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento a Yus González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que esta charla ayude a nuestro auditorio a conocer algo más sobre la enfermedad del alcoholismo. Hoy, en este programa, tenemos la visita de amigos de la medicina que nos acompañarán en el programa. Amable auditorio, hoy están con nosotros dos doctores con quienes estaremos charlando en el tema cómo daña el alcohol a nuestro organismo. Por lo tanto, les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten para que nuestro público del auditorio los pueda identificar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables radioescuchas, y a ustedes por la comunidad de Alcohólicos Anónimos por la invitación. Gracias. Su amigo, el de la voz, soy el doctor Lázaro Bautista Rogelio, médico cirujano general, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias, doctor Lázaro. Buenas tardes, me presento, soy el doctor Simón Romero Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos aquí con los compañeros para temas importantes de su interés. Gracias, doctores, bienvenidos a su programa, Charlando sobre Alcoholismo. Bien, doctores, antes de entrar al tema, cómo daña el alcohol a nuestro organismo, quisiera saber su opinión profesional. ¿Qué es para la ciencia médica el alcoholismo? El alcoholismo es sinónimo. El alcoholismo es sinónimo de dependencia física en la cual el enfermo no puede prescindir del alcohol. Hay niveles o hay definiciones de personas que toman alcohol. Pueden ser personas que toman alcohol ocasionalmente. Se les puede llamar tomadores sociales. Hay pacientes que toman más seguido, pero no pierden su capacidad de producción, de generar, y no entran en conflictos ni sociales ni con la familia. El alcoholismo ya en sí implica ya problemas de tipo social, de tipo familiar, pierden el trabajo, vienen muchos problemas en familia y son pacientes que no pueden dejar de beber, son dependientes del alcohol. Gracias. Doctor Lázaro. Sí, abundando en el tema. Miren, el alcoholismo es una enfermedad de tipo social bastante aceptado. Nosotros somos en la sociedad estamos acostumbrados a convivir. Y un signo de la convivencia es que te acepten en una área de tu vida, cuando estás en la adolescencia, y una ingesta de alcohol que al principio es moderada y es para una sana convivencia, empieza a degenerar en algo que es cada vez se lleva con más frecuencia. El alcoholismo, nosotros como seres humanos tenemos 3 esferas en las cuales se entorna nuestra salud. Es una esfera física, una esfera mental y una esfera espiritual. La particularidad del alcoholismo es que afecta las 3 esferas en las cuales consta el ser humano
en este equilibrio, rompe el equilibrio espiritual, emocional y físico. Desgraciadamente el alcoholismo es una enfermedad, lo decía al principio, social, que de alguna manera era bien vista. Por lo tanto, a últimas fechas, el consumo de esta bebida, el consumo de las bebidas alcohólicas, pues es hasta tolerable o es tal vez no mal visto, ya que pues dicen el hombre o la mujer ya convive, ya se está haciendo grande, ya está progresando en la vida, se ve como si fuera una forma de que va madurando la persona. Y las consecuencias que nos puede traer, obviamente que hay una desintegración familiar, que es lo peor. Esta enfermedad, a contrario de otras enfermedades, pues no afecta nada más al que la padece, sino afecta a la persona que está en su entorno. Y podemos hablar desde su entorno laboral también. Y puede afectar más que nada a la persona que es en su seno familiar. Y que a veces en su seno familiar es bien visto que el joven o el adolescente ya conviva con el grueso de la familia. El problema es cuando después, por la progresividad que sabemos de esta enfermedad, que es progresiva, siempre va incrementándose. Este orden va a hacer que después se tengan problemas. Gracias, doctor Lázaro. La ingesta de la bebida alcohólica, como ustedes nos dicen, ya es un fenómeno social. Por lo tanto, existen bebedores sociales y borrachos crónicos. Esos borrachos crónicos pues ya son enfermos alcohólicos. Ya es el sujeto que se embriaga de forma continua. Doctores, ¿cuándo la medicina adquiere interés por una persona alcohólica? ¿Qué características debe de presentar esta persona enferma para caer en el ámbito médico? Adelante, doctor Simón. Bueno, desde la antigüedad, hace más de aproximadamente 8,000 años, ya se conocía que las frutas fermentadas producían alcohol. En toda la historia el alcohol ha sido protagonista de daños severos y problemas de todo tipo. La medicina se vino ya haciendo importante cuando empezó a ver al paciente de los daños físicos, de los daños sociales y de su entorno, porque se había estigmatizado más que nada como el alcoholismo que era perseguido por cuestiones religiosas y otras cuestiones, sin tomar en cuenta que el daño iba a hacer estragos en el organismo de cada persona. Ahí fue cuando la medicina entró en contacto, cuando científicamente empezaron a ver los daños que había en el ser humano, a todos los niveles, en cerebro, en hígado, en estómago, en el metabolismo de las células. Había ya disturbios que provocaban enfermedades, inclusive mortales. Gracias, doctor. Doctor Lázaro. El alcoholismo, como si es una de las enfermedades nuevas, les puedo decir que no es una enfermedad tan... El antecedente sí es hay en el código de Hammurabi, en las inscripciones incas, en las inscripciones de los antiguos mexicas, claro que hay alcohol. Sin embargo, algunos eran tan inteligentes que tenían prohibido que sus guerreros o la gente joven tomara. Eso era para gente adulta, para los sacerdotes sobre todo, para la gente anciana.
y tenían la connotación de sabiduría. Por lo tanto, se daban cuenta que era malo. Ellos no eran médicos probablemente, pero sabían que eso era malo para la juventud porque hacían unas adicciones y estaba prohibido para ellos. ¿Y nosotros cómo tomamos en cuenta la sociedad médica al alcoholismo? Bueno, pues empieza desde que, en primer lugar, desde cuánto fue catalogada como enfermedad. Porque antes era un vicio, era una adicción, era algo. Como enfermedad es catalogada pues en Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud ahí es donde toma cartas en el asunto y cataloga el alcoholismo como una enfermedad, dándosele una connotación y dándosele por fin una definición. ¿Sí? Sabemos nosotros que nosotros los mexicanos pues somos muy dados a que eso ya pasó, pero 32 años después empiezan a tomar cartas en el asunto aquí en México. Y en el Diario de la Nación, que fue publicado en 1986, diario oficial, ya se toma en cuenta en México como el alcoholismo ya. Por eso les digo que relativamente es catalogado como enfermedad de las enfermedades jóvenes que tenemos en nuestro país. Y la característica de esta enfermedad dice que es una ingesta de alcohol progresiva, ¿sí? Que te va a afectar en tu ámbito social, en tu ámbito laboral y sobre todo en tu ámbito familiar. Y que a la larga vas a perder la salud, ya sea que te va a ofrecer complicaciones de salud e inclusive la muerte. Ahora, la pregunta que usted nos hacía, ¿cómo como doctores? Bueno, lo principal, y lo sabe acá mi colega, en cuanto a la negación del paciente. O sea, puede llegar el familiar, los familiares, la madre compungida, la esposa, los hijos, y me lo pagan y yo le dice, dile qué tienes. Y el otro, pues no tengo nada, me trajeron porque me quisieron traer, yo en realidad no tengo nada, no. El primer contacto que podemos tener con un alcohólico, sobre todo, yo estoy en el Seguro Social, me tocaron urgencias varias veces en diciembre, pues son unos problemas de los trastornos de la personalidad, las riñas, los pleitos, quemaduras. Ahí es el primer trastorno, el primer encuentro de nosotros como doctores muchas veces, porque créanme, ojalá alguien reconociera, es que ya tomo alcohol de forma crónica o de forma periódica y vengo a ver qué se va a hacer. No, hasta cuando ya tengan problemáticas serias es cuando van. Y cuando van es en urgencias. ¿Qué hacemos? Sutúralo porque se descalabró, casi se tienen unas cortadas en los dedos, le pegaron a los vidrios, a los cristales de la casa, rompieron una cuestión, pues hay que suturarlos. Y es muy difícil lidiar con este tipo de pacientes cuando están intoxicados, lo sabrá bien mi colega, ya que no se dejan, no se dejan ser ayudados a pesar que van sangrando. Imagínense una persona que es de manera crónica, menos se va a dejar y menos va a aceptar que tiene un problema, porque cuando llegan ahí sangrando o cuando lleguen intoxicados, súper intoxicados, que se cayeron, tampoco salen de su problema grave, van cuando que se le quiten los puntos, y a nosotros nos parece que debería estar fresca en su memoria que fue como consecuencia del alcohol, y a ellos en un tris ya se les olvida que fue por el alcohol. Otra cosa. Miren, de aquí me nace dos preguntas. Una, hablaban de la situación cuando se llega a urgencia. Yo he tenido la experiencia que algunas veces, porque el alcohólico ya se encuentra en un estado deprimente, que en un momento dado ya empieza a tener necesidad de ayuda médica y situaciones, muchas veces la familia, el caso de Alcohólicos Anónimos nos habla que si lo podemos llevar con un doctor. Y regularmente también acudimos a urgencias. Pero sucede que hemos llegado a urgencias y los doctores tienen más ocupaciones, pacientes que tienen algún problema y que tienen que atender, y a esta persona como que le dicen que se espere, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muchas veces
ni siquiera les ofrecen un lugar, la cama es para el paciente que lo necesita, le dicen ahí esténse en un rinconcito, ahorita lo atendemos, y ese tipo de situaciones. La familia toma o ve mal esa situación de los doctores por la no atención a su alcohólico, ¿no? ¿Qué nos pudieran decir de esa parte? Desgraciadamente está muy estigmatizado la situación del alcohólico que llega a solicitar servicio médico, porque es muy renuente, es muy difícil, él mismo hace muy difícil la situación de quererse atender. Como dijo el colega, doctor Lázaro, dice, yo no quería venir, aquí me trajeron. Está muy estigmatizado porque luego la gente que está por ahí alrededor dice, ¿cómo es posible que vayan a atender a ese borracho primero que a mi paciente que lo traigo aquí? La otra cara, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me tocó vivirlo en la Clínica 29, cuando teníamos que inhibir sangrados de tubo digestivo por varices esofágicas de tanto tiempo y alcohol que tomó el paciente, y era una prioridad. Atiende ahorita al paciente que se está desangrando. Y, oye, la diabética, esta es prioridad. Es prioridad. Entonces, el familiar de la diabética pues despotricaba en contra de cómo es posible que a un borracho, se estigmatizó mucho. Alguien que no quiere entender lo atienda, ¿no? Ajá. Sí, hasta la fecha, como dijo el colega, hasta que se aceptó que el alcoholismo era una enfermedad. Porque antes no estaba catalogado así, era un vicioso, era un perdido, era X, era Y. Hasta que ya en Ginebra se implementó que es una enfermedad. Entonces, actualmente yo pienso que siguen los problemas de atender a un borracho. Médicos que dicen, no, pues cómo yo voy a atenderlo si tengo un paciente. Y está difícil la situación también para uno como médico, porque se enfrenta con dos disyuntivas. Dices tú, bueno, ¿a quién atiendo? Pero al final de cuentas, una prioridad, si comparamos un sangrado de tubo digestivo que puede ser mortal contra un pacientito que con una inyección de insulina, por ejemplo, lo controlo, tengo que estar acá atendiendo la prioridad, que es la que más urgencia tiene. Gracias. Sí, Adelante, doctor. en el tema, yo cuando muy joven, de muy joven, algunos doctores, maestros míos, colegas en el Hospital General de Zona número 1 o en el Hospital Obrero Valdivieso, me decían, ¿qué haces ahí? Déjalo, no lo atiendas, tú vete con la embarazada, ahí son dos vidas. En ginecología está la embarazada y está el bebé. Puede ser una amenaza de aborto, puede ser un parto prematuro. Hay prioridades en un hospital y un alcohólico no es una prioridad en el hospital. Algunos doctores tenían esa mentalidad. Espero que ya se esté cambiando. Pero lo decía mi colega, o sea, antes así era, ¿sí? La cama era y se decía todavía con cierta sorna, él se lo buscó, él se lo ganó. Y si nosotros atendíamos a un alcohólico y se daban cuentas que porque llegaba y estaba ahí en el alcoholismo, y llegaba una embarazada, una amenaza de aborto, o venía un niño quemado,
Y nosotros con un adicto a las bebidas alcohólicas, de verdad que casi nos querían linchar. ¿Cómo es posible que estén perdiendo el tiempo con ese? Y a mi hija que viene con sus dolores de parto no me la atiendan. O sea, entre la espada y la pared muchas veces nosotros no podíamos estar en ese problema. Ahora, ahí les va la situación que aclara mucho las cosas. ¿Cómo va uno a atender a una persona, en primer lugar, que no se deja atender? Que manotea, que está perdido, está inconsciente, no te da bien los datos, no puedes saber si eres alérgico a algún o tal o cual medicamento, si te lo llevaron los amigos de farra que no conocen nada de él. Muchas veces te llevan tus amigos de farra, el choque en el automóvil, la bronca que tuvieron en la fiesta, te lo llevan ellos mismos. ¿Qué tipo de sangre es? No lo saben, no saben que sí. Entonces, pónganle medicamento a este tipo de paciente, también va a haber problema. Hay peligro. Hay peligro de reacciones porque no hay la forma de que él te pueda decir con claridad, no hay una luz mental para ellos para que podamos actuar. Y a mí me tocó también que manotean y se paran, inclusive quieren enfrentarse, porque ellos no quieren ni estar, aunque estén sangrados, no quieren estar ahí. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos, de un paciente muy en especial que no quiere dejarse ayudar. Y las prioridades en el hospital, en primer lugar, la embarazada, la mujer que está embarazada es la prioridad que tenemos que sacar adelante muchas veces. Gracias. Está interesante la charla en nuestro programa del día de hoy con los amigos de la medicina. Vamos a ir a un corte y vamos a continuar esta charla en tu programa Charlando sobre Alcoholismo. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza. Soy mujer y soy alcohólica. La enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. En Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida que deseamos compartir. Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión. Para mayores informes en cualquier punto de la República, acude al grupo de tu comunidad. Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802, servicios gratuitos. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos de regreso, aquí con nuestros amigos de la medicina, con el doctor Lázaro y el doctor Simón. Doctores, cuando una persona ya muestra un estado de embriaguez continuo o una embriaguez crónica y es fuerte la cantidad de alcohol que consume, esta persona regularmente ya exhibe problemas físicos. Ustedes como doctores investigan el estado de su organismo. Doctores, ¿cuál es el daño que causa el alcohol al organismo? Perdón por... Adelante. El alcohol es una sustancia tóxica, es un veneno para el organismo. Tan solo al entrar a la boca, seguir por esófago, el primer órgano por esa vía que es el esófago sufre inflamación en estos pacientes que tienen ya ingesta crónica y daños por la cantidad y el tiempo que llevan. El estómago puede sufrir también inflamaciones, gastritis e inclusive cáncer. Estamos hablando de pacientes ya con mucho tiempo de bebedores. El hígado, que es el laboratorio del organismo que desintoxica y tiene múltiples funciones, es un órgano que es uno de los más dañados, porque ahí tiene que metabolizar todo el alcohol
y va a empezar a sufrir daños como cirrosis. Las arterias y las venas al igual son afectadas. Las del estómago pueden inflamarse y provocar varices esofágicas que ya en un punto, en un grado fuerte, empiezan a sangrar y se les va la vida a los pacientes por sangrados tanto gastrointestinales como rectales, por el daño crónico que ya hizo el alcohol. En cerebro hace daños también, cuantiosos daños tremendos por la falta de una conexión entre las neuronas. Y siendo el cerebro la computadora donde están todas las redes, entonces el cerebro al empezar a fallar empieza ya a tener muchos problemas de tipo de motilidad, movimiento. El paciente ya en estado de ebriedad le cuesta mucho trabajo mantener la erección de sus piernas, le cuesta mucho trabajo caminar derecho. Entonces ese es uno de los daños que hay cuando no hay una buena conexión entre las neuronas. Caídas, hay muchos enfermos que han muerto posteriormente a una caída, que no se atendieron bien y ahí empezó su viacrucis y llegan a la muerte por esa causa. Entonces el cerebro es otro de los órganos muy afectados, inclusive si nos vamos ya muy a fondo, el nervio pudendo se daña y ya no hay erección para la relación sexual. Estamos hablando de daños ya mayores, daños tremendos, tratándose de un alcohólico de muchos años de evolución y de ingesta y de muchos daños. Quisiera nada más ahí mismo en la situación. Hablaba ya una manifestación de afectación al organismo, se empieza a manifestar con sangrados, tanto sangrado interno, quiero entender, ya me explican, no se ve, y el otro es el sangrado rectal, porque muchas veces llegan, como hemos andado muy ebrios, de repente como que arrojamos esa sangre. ¿Y hay evidencias de atención médica? Sí, como habíamos comentado hace rato, el sangrado pues es un signo de alarma. Sí. Y luego los familiares, oye, está sangrando, vámonos rápido a que lo atiendan. Es de tanto daño que ya se han hecho a las arterias y las venas, sobre todo a las del esófago. De ahí viene el vómito, la hematemesis, o sea, vómito de sangre. Y la pérdida del vital líquido pues lleva a una anemia y lleva a más complicaciones posteriores. Otro punto que tocaba, perdón, doctor Lázaro, hablaban de que el cerebro es la computadora y que regularmente también tiene afectación, pérdida de equilibrio, situación. Pero dentro de Alcohólicos Anónimos hemos oído el caso de Bill W., de que a él ya se le iba a reblandecer y en un momento dado a mojar el cerebro, ese tipo de situaciones. ¿Podrían explicar ese tipo de cuestión? Sí, nosotros en la práctica médica, antes de hacer cualquier tipo de operaciones o de trabajar con seres humanos en vivo, nosotros trabajamos con cadáveres. Entonces son los que no son identificados. Posiblemente un borrachito que nunca lo identificó su familia, con ese trabajé yo. Lo más seguro sirve de práctica en las escuelas de las facultades de medicina.
Y sí, muchos que están en situación de calle mueren, nadie los reconoce, se van al CEMEFO, no se van a la fosa común, se van, que sean enciclopedias en una escuela de medicina, como lo fueron para mí. Obviamente que cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que ahora hay sierras muy modernas que están utilizando mis colegas, antes usábamos el arco y cegueta que ocupan los maestros albañiles para volarles toda la tapa del cerebro y estudiar la masa encefálica. Nosotros nos dimos cuenta que gracias al poder de deshidratación que tiene el alcohol, porque bien lo dijo mi colega, es un veneno, y para pronto no dejan ningún órgano y sistema sin dañar. Así, lo que les dijo mi colega está muy bien porque son los más recurrentes o los que más acuden con nosotros, ¿no? Pero no deja nada bueno. Bien, el cerebro de estos personajes, de estos enfermitos crónicos, están deshidratados, se les ha salido el agua y están reblandecidos. La consistencia de una masa encefálica de un bebedor crónico a la consistencia de alguien que murió, de un deportista o alguien que murió en alguna otra situación, si las comparamos, es diferente. Muy diferente. Es diferente. Hay un reblandecimiento cerebral. Su tono se ha perdido. ¿Sí? Se ha perdido y eso es muy cierto. Por lo tanto, en estas alteraciones que tienen este tipo de pacientes, al ver, lo decía mi colega, ya no hay una entre las dendritas y los axones, ya no hay una buena conexión, y esto es impulsos eléctricos que tenemos en el cerebro, se pierde esa conexión, hay cortes, y por lo tanto también ahí es de donde se derivan, desgraciadamente, las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales que tienen los enfermos crónicos de alcoholismo. Las lagunas mentales, estábamos estudiando ayer lo que eran los palimpsestos, y porque nosotros estamos, no es la primera vez que nos invitan, y estamos poniéndonos a leer cosas que ustedes dicen y que tienen luego ahí en una tabla de la alcoholomanía. Y gracias a eso, pues ayer estudiamos, ¿no?, qué es un palimpsesto. Y bueno, sírvase de tema ahorita. El palimpsesto es que está escrito algo y lo borras y escribes. Ese es un palimpsesto. O sea, y los primeros palimpsestos era cuando se escribía en la época en las piedras. No había borrador, sino lo volvías con un cincel, lo quitabas y volvías a escribir. Y entonces, ¿qué es eso? Para que se traduzca en la cuestión de medicina y en la cuestión del alcohólico, se pierde, se borró lo que decía. Sí, la laguna mental. Eso es lo. Y los primeros palimpsestos que se hicieron fueron los grabados de la Biblia. ¿Sí? Sí. Los grabaron, los borraron, los martillaron, los borraron, los cincelaron y escribieron otra cosa. Esas son las pérdidas a través del sistema nervioso central en una afectación ya muy crónica, porque cabe hacer mención que el cerebro se defiende y el hígado son unos órganos maravillosos que se defienden, pero todo tiene un límite, y el alcohólico los rebasa hasta cuando ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Gracias. Estábamos hablando también cuando estas personas que ya beben una gran cantidad de alcohol, ya hay estragos en su persona, ya pueden tener quizás también problemas de señales de estar arrojando sangre, tanto por el vómito como por el rectal, como ustedes decían. También estas personas, o la mayoría de los que consumimos alcohol, aún los fuertes, pueden tener perturbaciones emocionales que también generan un desequilibrio en el funcionamiento del organismo. ¿Ustedes nos pueden ampliar más esta idea? ¿Qué daños al organismo causan las emociones perturbadas en un bebedor ya crónico? Adelante, Lázaro. Me parece muy importante, antes de que mi compañero conteste esa pregunta, quiero hacer una acotación en cuanto al sangrado, para dejar algo muy claro el día de hoy para nuestros amables radioescuchas. ¿Cómo me doy cuenta a qué nivel está mi sangrado?
Cuando yo lo vomito y es un sangrado rojo rutilante y no huele mal, es sangrado de tubo digestivo alto, son varices esofágicas. No huele mal, es rojo brillante. Cuando sale por el recto se llama melena, así como cuando usábamos de jovencitos la melena, pues así se llama melena. Y tuvo que pasar por todos los 6 metros y tantos de intestino delgado y 50 centímetros del intestino grueso para salir por el recto, y sale en forma negra. Muchos de nosotros hemos comido la morongo, la rellena, como mole, ¿no? Sale negro y un olor fétido, completamente fétido, ¿sí? Ahora, cuando nuestras enzimas digestivas el sangrado es muy poco, lo empieza a acumular en el estómago. Es un sangrado erosivo, se dice, porque son como si lo picaran con alfileres no es la varice del esófago, sino es la cámara gástrica. Es como si le hubiera agarrado con un alfiler y le hubiera hecho miles de piquetes. Esa se cose con los ácidos clorhídrico en el estómago. Y es lo que muchos de los alcohólicos, mucha gente dice: yo vi cómo vomitó los hígados, pedacitos, porque salen los borbollones así de cuajerones de sangre. Pues el hígado no hay manera de que se pueda botar por la vía oral, no, es sangre coagulada de microsangrados que se contuvieron en el estómago y después salen por la boca. El hígado es imposible que sea vomitado por la vía oral, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si ya estoy sangrando por el tubo por abajo, en el recto, pues ya tengo que acudir muy rápidamente con el médico, porque ya ese tipo de sangrados ya nos implica una serie de análisis muy extensas. Decía mi compañero, debemos no perder la vista hasta que pueda haber un cáncer a un nivel de tubo digestivo, y si tenemos un sangrado de acá, pues se nos está acercando a lo que se llama varices esofágicas, que como él lo explicó, es una urgencia médica y es de vida o muerte, o sea, en minutos la vida del enfermo se pierde. Antes de continuar, permítanos ir a un corte para poder ampliar más la situación de las emociones. Estimado público, vamos a regresar con ustedes en un momento. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza. Soy mujer y soy alcohólica. La enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. En Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida que deseamos compartir. Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión. Para mayores informes en cualquier punto de la República, acude al grupo de tu comunidad. Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802, servicios gratuitos. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos aquí con nuestros amigos de la medicina. Un programa interesante el día de hoy sobre la situación que causa el alcohol en nuestro organismo. Y estábamos en la situación cuando nos ampliaron la razón del sangrado. El que ya es una persona que bebe, también tiene unas perturbaciones emocionales. Y perturbaciones emocionales tienen un desequilibrio en el funcionamiento de su organismo, del alcohólico. ¿Nos podrían ampliar esta idea que causan las emociones perturbadas en un bebedor? De hecho, hay opiniones que un alcohólico trae un problema emocional de inicio.
Hay unos profesionales que se dedican a hacer los psicoanálisis que dicen que no es una enfermedad que se adquiera, sino que ya la trae por la cuestión emocional de cada paciente. Hay mucho de verdad en eso, porque si uno se pone a escudriñar las causas del alcoholismo, hay pacientes que ya traen situaciones emocionales y hacen que empiecen a beber. Las emociones, en mi concepto, es algo importantísimo para todas las funciones tanto del organismo como de las situaciones, cómo actúa uno. Una emoción, por ejemplo, en un dado caso de una urgencia, me está correteando un perro, se echan a andar mecanismos de defensa y hay una barda de 3 metros. ¿De dónde salió esa fuerza para yo apoyarme, brincar y salvar ese obstáculo? El miedo. Del miedo. Hay un sistema en el sistema nervioso central que se llama sistema límbico, que es el de las emociones. Ese sistema límbico, cuando tiene un punto que le llaman el sistema reptiliano, cuando uno, sin pensar y sin razonar, tiene un acto de ira o un acto nocivo que puede ocasionar problemas sociales, como pelearse. Ese sistema reptiliano yo lo pongo como una vía de 3, en donde un punto tiene que entrar la razón para poder actuar. Si no entra la razón, se va al sistema reptiliano y uno actúa por instinto. En el alcohólico se da mucho eso cuando ya está omnibulado por el alcohol. Sale lo agresivo, sale su temperamento y ocasiona muchos problemas. Entonces, las emociones son primordiales en el alcoholismo, en muchísimas situaciones. Gracias. Adelante, doctor Lázaro. Sí, la particularidad de este veneno llamado alcohol tiene un efecto inhibitorio, ¿sí? Es excitador, neuroexcitador. Antes de pasar a la otra etapa, ¿no? Cuando ya se usa una ingesta masiva de alcohol y ya no pueden, ya hasta los signos vitales andan cayendo por los suelos. Pero ¿a qué voy como bien lo decía mi colega? En este efecto desinhibitorio, estas emociones que todos tenemos, todos nosotros en nuestra niñez, cada uno de nosotros tiene un sinfín de emociones, de traumas, de vivencias, que posiblemente otros no les hayan afectado y les hayan vivido, pero a esta persona en sí le afectó y se le quedó en un plano subconsciente. O sea, él no está viviendo con ello, pero lo tiene dormido dentro de sí. Y el alcohol sirve para que quite esa barrera de que estudiante, de buen trabajador, un léxico muy moderado, muy respetuoso con las damas, se desinhibe. Y vienen todas esas cosas que él podría haber querido haber hecho, pero por las normas de la sociedad, por las normas de la religión, por los patrones de conducta dentro de un seno familiar, que antes se llevaban unos patrones de conducta mucho más enérgicos que los que se llevan actualmente, pues esta persona que hacía contacto con el alcohol tenía esa desinhibición y salía lo que decía mi compañero, pues agresividad, mucho resentimiento
la sociedad, un padre, una madre, un patrón, un hermano, ¿sí? Muy tímido para poder entablar conversación con una chica, sin embargo ahora ya encontró por fin la manera de poder hablar con una persona del sexo opuesto. Un tímido para liarse a golpes con alguien, pero esta vez ya no tuvo el temor. Entonces esta desinhibición que tiene el ser humano y las normas morales pues ya quedan a un lado, porque el alcohol trabajó de esa manera. Se da cuenta que ha encontrado una manera de cómo poder ser él mismo, porque al principio dice, por fin pude ser lo que yo quise ser y ser él mismo. Al principio se toma como si fuera una liberación del ser humano, que estuvo encasillado, que estuvo enclaustrado por todas las normas que tenía, pero encontró la manera de decir, por fin rompo con estos dogmas y soy yo esta persona. ¿Y a quién no le gusta salir de una prisión? El problema es después. Entonces las emociones, por supuesto que todo forma un concepto especial en este problema, ya que después cuando el hábito se va tornando un hábito el beber, pues ya empiezas a beber por las situaciones externas y las justificas, empiezas a justificarte por desamores, por desencuentros, por problemáticas, y finalmente estás en un vaivén de emociones que te están implicando a beber más afín que antes lo hacías, o más frecuencia que antes lo hacías. Bien, doctores, la medicina regularmente ha estado presente desde los inicios en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ustedes son los AAA, los amigos de Alcohólicos Anónimos. Y la misma medicina ha reconocido la efectividad del programa que tiene Alcohólicos Anónimos en la recuperación de personas alcohólicas. Ustedes nos pueden dar su opinión personal como médicos, ¿cómo ven la alternativa que ofrece Alcohólicos Anónimos en razón de la enfermedad del alcoholismo? Adelante. Sí. Adelante. Doctor Bien. Lázaro. Sí, es una de las mejores alternativas. Yo, desgraciadamente, ahorita estoy viviendo un problema serio con 2 pacientes. Se están muriendo en este momento. No les he hablado por teléfono a ver si amanecieron el día de hoy. Los 2 de cirrosis hepática, con líquido de ascitis, con insuficiencia renal crónica bilateral, muy mal. Y en algún tiempo se les invitó, o yo los invité gracias a ustedes, a que conozco a comunidades como ustedes, a que fueran un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y eso quiero decirles que fue hace como 3 o 4 años. A lo que hicieron caso omiso y dijeron que no, ellos no estaban en el escuadrón de la muerte, que ellos no estaban allá. Uno de ellos es un abogado brillante, con muy buena casa, con muy buenos coches, y decía, yo no puedo estar ahí porque yo soy un triunfador, y ahorita estaba en el hospital de Nesa, y el otro está en el hospital de acá de la clínica 92. Entonces, uno como médico, ¿qué quisiera más? Que utilizaran más los pacientes esta alternativa de AA, porque uno se ha dado cuenta que sí mata, que el alcohol sí mata. Que en este momento probablemente estos pacientes que les estoy comunicando a los amables radioescuchas, pues posiblemente no pasen este día. Y si quedaran, el milagro se suscitara y quedaran vivos, con unas secuelas importantísimas, incapacitantes para lo que les reste de vida. El problema, ya lo habíamos dicho hace rato, es la negación. ¿Cómo ayudas a alguien que no se quiere dejar ayudar? Y yo entiendo que ustedes no reclutan o no van a encerrarlos. ¿Cómo va a esperar el pacientito hasta que abran a las 8 de la noche? Porque sé que ustedes sí son puntuales, que a las 8 en punto o cuarto para las 8 ya abrieron su grupo, y los esperan bañados o perfumados o como sea.
pero no, ellos en las primeras horas de la madrugada están queriendo su alcohol. Y es muy difícil entender, porque también está mal entendido de que solo el alcohólico es el que está en estado de calle. Y eso no es alcohólico. Alcohólico es el que ya bebe en forma periódica alcohol. Tuve otro paciente en Oaxaca. Él tenía hoteles, rentaba bananas, cuatrimotos para entrar en la arena y se enferma de cirrosis hepática. Y decía, pero ¿por qué me va a dar a mí? Si yo soy un buen trabajador, tengo hoteles, tengo esto, no puede ser que me da eso, le da a los teporochos, a mí no. Y no tomaba en cuenta el señor que se tomaba diario de 2 a 3 six de cerveza y en la noche unas copas de vino, diario. Y él decía que no era alcohólico porque tenía dinero. La negación. Entonces es la negación, volvemos a lo mismo, la negación. Ese es lo más difícil porque se puede dar cuenta la paciente, la esposa y los hijos, pero si él no se da cuenta de su problema, eso es a lo que nos enfrentamos. Como volviendo a su pregunta, es la mejor opción que se puede tener en esta enfermedad, ya que pues, hasta donde tengo entendido pues no les cobran. Una terapia con un psicólogo, nosotros sabemos que también nos hemos mandado antes al psicólogo, no hay buenos resultados, en realidad no hay buenos resultados. Con todo respeto para la comunidad de psicólogos, claro que hay algunos que sí podrán tenerlos, pero si nos vamos a un balance, el resultado es muy pobre. No sé qué más quiera ahondar mi compañero. Adelante, doctor Simón. Sí, el alcoholismo es la droga que más estragos, más daños ha hecho en la historia. Se han intentado maneras de frenar el alcoholismo, maneras de atemperar, inclusive en el siglo XIII salieron algunos expertos en la materia, hicieron libros del alcoholismo, y desde ahí uno le llamó el aqua ardens, el aguardiente, el otro le puso aquavita. Entonces el alcoholismo ha sido algo primordial en toda la historia, relacionado mucho con la cuestión religiosa. En la antigüedad los que tenían acceso al alcohol eran allegados, eran personas que cuidaban las viñas, pero eran sacerdotes o eran empleados de la iglesia. La iglesia nunca persiguió al alcohol. El alcohol se pudo enfrentar con gente que quiso detenerlo. Hubo un grupo de mujeres en donde se manifestaron en contra del alcohol, pero al final no triunfaron, porque ellas argumentaban que el alcohol ponía locos a sus parejas, a sus esposos, y las golpeaban. Entonces dicen, no, el alcohol no es el culpable es tu esposo que te está pegando. O sea, todo lo derivaban a que el alcohol era permitido, y toda la historia todavía el alcohol ha sido de las drogas más dañinas, porque así por lo permisivo que ha sido. Cuando han querido poner algún freno, chocan con pared, porque hay muchos problemas. En los finales a principios del 1930, en los finales de los 20, se dio la ley seca en Estados Unidos. Gonzalo Capone. En Estados Unidos era el auge de los edificios, los rascacielos, y hubo muchas muertes, porque los constructores, los albañiles, en estado de ebriedad se mataban. Entonces se prohibió el alcohol, pero fue contraproducente, porque vinieron las cantinas clandestinas, vinieron los problemas sociales por falta de alcohol, y vino el auge de las mafias como la de Al Capone. Entonces no funciona algo que liberas y luego quieres prohibir. Sí.
¿sí? Pasando al tema de qué tanto daño puede hacer el alcohol, hay ejemplos que la gente común y corriente no lo puede creer, hasta uno que las ha vivido. Dices, en la cantina se están peleando, se matan a golpes por una mujer, una cortesana que llega ahí, y por tu esposa, al contrario, le pegas, y alcoholizado estás defendiendo a una mujer y peleándote con el que te quiere ganar los favores de esa mujer. Hasta eso llega el alcoholismo. Yo tuve un maestro, más bien un compañero de trabajo, en una editorial, daba conferencias. Una vez el hotel María Isabel Sheraton tuvo que abrir varias puertas para agrandar el espacio. 500 gentes, tal vez sean pocas, más gentes, y este amigo, un salvadoreño alcohólico, era el que daba la conferencia a los maestros de primaria, secundaria, sobre todo esas dos áreas. ¿Cómo es posible, te preguntas, que terminando su conferencia, vámonos, hay una reunión en tal lado, y corría el alcohol ahí? A 2 horas de esa eminencia, hablándole a más de 500 gentes, lo veías transformado, con el zipper bajado, mentándole la madre a todos, cayéndose de ebrio. Dices, ¿ese es el profesor Montiel? Él sí. ¿Cómo es posible que hace total? Lo estaba viendo, dando la conferencia, y mira ahorita cómo se transformó. O sea, de esas situaciones es capaz el alcohol. Hombres que venden a sus mujeres por dinero, en un caso no es el mío, afortunadamente, de un casero que tenía inquilinos y debían 2 rentas, y llama el casero al jefe de la familia: oye, me debes 2 rentas, ¿cuándo vas a pagar? Dice: oye, yo veo que pues, le echas ojitos a mi vieja. Dice: le voy a decir que venga a hacer trato contigo. Dices tú, ¿de esa magnitud puede hacer esas distorsiones el alcohol? Son las preguntas que uno se hace, pero ahí está. Yo lo vivido, y qué más, qué otras cosas que no hemos visto puede ser capaz el alcohol de hacer. Y entonces sí, ¿haría la recomendación a uno de sus pacientes que asistiera a un grupo de alcohólicos anónimos? Es que desgraciadamente no hay opción. Si a mí me dicen cúrame, yo no tengo la capacidad de curarte. Es más, que me diga tráete al internista, tráete al psicólogo. No, porque esta es una situación que tú tienes que, en primer lugar, estar consciente de tu problema, y tu problema no es con una receta te curo. No hay recetas para curar el alcoholismo, recetas médicas, si no hay ese afán, esa capacidad del paciente de reconocer que requiere ayuda. Gracias, doctor. Pues la verdad ha sido muy interesante el día de hoy la charla con nuestros amigos de la medicina. Agradecemos al doctor Lázaro, al doctor Simón. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Esperamos que no sea la única vez. No, gracias a ustedes por su invitación, y de veras, ojalá tuviera más espacios, este tipo de charlas, porque la gente se dé cuenta del problema, del daño que se está haciendo con la ingesta del alcohol. Y ustedes, pues, la opción es con ustedes, con Alcohólicos Anónimos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, fue un placer. Gracias, doctores. En verdad les agradecemos su participación en este programa de Urbana Radio. Ha sido un placer tenerlos aquí en este programa charlando sobre alcoholismo. Reiteramos nuestro agradecimiento a Jules González, director de Urbana Radio, la radio de todos,
por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Y a ustedes, amable público que nos escucha, también les queremos dar las gracias. Los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en tu programa, Charlando sobre Alcoholismo. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.